vamos a ver uno de los procesos de estabilización de la placa de ateroma. Ya en el video anterior vimos cómo se forma la placa de ateroma, vimos cómo se puede hacer una de las complicaciones de la placa de ateroma, que es la ruptura de la placa de ateroma y cómo esto termina en un infarto, o sea, en la formación de un trombo. Y ya vimos cómo definimos la estabilización de la placa de ateroma y vimos que teníamos dos mecanismos para la estabilización de la placa de ateroma. Ahorita vamos a ver uno de ellos. Primero voy a explicar cómo está puesto el dibujo. Entonces, aquí tenemos dos arterias. Tenemos dos arterias. Todo esto es una arteria. Todo esto es una arteria, y esta es la otra arteria. Entonces son dos arterias, toda esta es una arteria, toda esta es otra arteria, no hay que mezclarlas. Esta es una arteria, esta es otra arteria. Y tenemos las arterias, aquí están. La arteria la estamos viendo así. Aquí, esto es la luz de la arteria por donde fluye la sangre, aquí va a pasar la sangre, y esto es la pared de la arteria, esto también es la pared de la arteria. Pero recordemos que la pared de la arteria tiene tres capas. La pared de la arteria tiene tres capas, que es lo que estamos viendo aquí. Recordemos que tenemos tres capas, que es la íntima, la media y la adventicia. Y es lo que estamos viendo aquí. Este mismo, solo que está mucho más grande, porque puse las tres capas de la pared de la arteria y también le puse la placa de ateroma. Entonces voy a explicar cómo está el dibujo. Aquí es por donde fluye la sangre, o sea, por aquí es donde va la sangre. Aquí va la sangre, aquí igual, por aquí es por donde va la sangre. Todo esto es la pared de la arteria. Todo esto corresponde a esto de aquí. Todo esto corresponde a todo esto. Entonces, esto que está en morado es la primera capa y es la íntima, que está compuesta por las células endoteliales. Cada una de estas es una célula endotelial. Y lo mismo es cierto aquí. Esto también es la íntima. Esto es la íntima. Entonces, íntima. La siguiente capa es la media. Entonces, esto es la media. Y la media está compuesta por cada una de estas, que es una célula de músculo liso. Estas son células de músculo liso. Y la última capa, que es esta morada, es la adventicia. Entonces, esta pared es esta, que está compuesta por la íntima, la media y la adventicia. Y entre la íntima y la media tenemos esto verde, que es la colágena. Esto es la colágena subendotelial. Y lo mismo es cierto aquí. Entonces aquí tenemos otra vez la íntima, que es lo morado. Esto que es la media y esto que es la adventicia. Para esta arteria. Lo mismo es cierto para esta otra arteria. Entonces tenemos otra vez, esta es la íntima, esta es la íntima. Todo esto es la media. Igual, esto es la media y esto es la adventicia. Esto es la adventicia. Entonces ya quedó claro cómo está el dibujo. Son dos arterias totalmente separadas. Esta es la luz de la arteria, esta es la luz de la arteria, y todo esto corresponde a la pared de la arteria. Solo que aquí pues le puse la placa de ateroma y por eso está así muy gruesa la pared. Entonces dijimos en el video anterior, si se llega a romper la placa de ateroma se va a formar un trombo. Entonces voy a romper aquí. Si se rompe la placa de ateroma, vean cómo la colágena, que es lo verde, entra en contacto con la sangre. La sangre que fluye así puede entrar en contacto con la sangre. Y esto se llama exposición de la colágena. En el video anterior definimos la estabilización de la placa de ateroma como la prevención. Prevenir que se rompa la placa de ateroma, o que dado que se rompió la placa, o sea, si ya se rompió la placa, dado que se rompe la placa, no se dañe la colágena. Entonces, eso fue lo que vimos en el video anterior. Vimos cómo esto termina en la formación de un trombo. Ahorita nada más les digo, si se expone la colágena, si se llega a romper la placa de ateroma, como aquí vieron que la rompí, y también se dañó la colágena. Si se llega a dañar la colágena, aquí se va a empezar a formar un trombo. Estabilización de la placa se llama, o es prevenir que se rompa la placa, o que se rompa la placa, pero que si se rompe la placa no se dañe el endotelio, no se dañe ni la colágena ni el endotelio. Entonces, que se rompa así, y vean como aquí no dañe ni la colágena ni el endotelio. Eso es estabilización de la placa. Aquí vamos a ver el proceso, que es si se rompe la placa, cómo es más difícil que se dañe la colágena.
Entonces, aquí tenemos dos arterias, cada una tiene su placa de ateroma. Pero vean como esta placa tiene sus depósitos de lípidos rodeada de una capa fibromuscular, que es como definimos la placa en el video anterior. Aquí igual está la placa de ateroma, o sea, están los lípidos, los depósitos de lípidos, rodeados de una capa fibromuscular. Solo que esta capa fibromuscular tiene mucho más células de músculo liso, tiene más células de músculo liso que se encuentran entre la íntima, o digamos, entre la capa de la íntima y los depósitos que están en la capa de la media. Todo esto es la capa de la media. Aquí ven cómo tenemos más células de músculo liso, que es lo rojo. Aquí es lo rojo. Tenemos más células de músculo liso entre la íntima y los depósitos de lípidos que los que tenemos aquí. Aquí solo tenemos una capa de células de músculo liso. Entonces voy a romper las dos placas. ¿Qué creen que sea más fácil que dañe el endotelio? Si rompo esta placa o si rompo esta placa. Si rompo esta placa, la rompo y muy probablemente se puede también dañar la colágena y el endotelio. Y esto termina en la formación de un trombo. Esta placa la puedo dañar. Entonces, la daño aquí, la rompo, pero vean cómo la estoy rompiendo y todavía no he tocado ni la colágena ni el endotelio. ¿Por qué? Porque los depósitos están más lejos del endotelio. Aquí el depósito de lípido está mucho más cerca del endotelio, o sea, de la íntima, de lo que están estos depósitos de esta íntima. Aquí tenemos una distancia de así, aquí tenemos una distancia de así. Entonces, si se llega a romper esta placa, es más difícil que si se rompe la placa, se dañe también la colágena y el endotelio. Vean como aquí estoy rompiendo la placa y todavía no toco a la colágena ni al endotelio. Entonces, ¿qué placa está más estable? ¿Esta o esta? Dijimos, estabilización de la placa es dado que se rompió la placa de ateroma, que no se dañe la colágena. Entonces, ¿cuál es más estable? ¿Esta o esta? Esta es más fácil que si se dañe también, que si se rompe la placa, se dañe la colágena y se dañe el endotelio. Es más difícil que si se rompe esta placa, se dañe la colágena y se dañe el endotelio. Entonces, esta placa está más estable. Esta placa está más estable. ¿Y por qué está más estable? Porque tenemos más distancia entre los depósitos de lípidos y la capa de la íntima. Y porque tenemos más espacio, más distancia. Porque tenemos más distancia. Porque hay más células de músculo liso entre la íntima y los depósitos. Hay más células de músculo liso. Entonces, en este caso, el proceso de estabilización de la placa, o sea, lo que hace que si se daña la placa sea más difícil que se dañe el endotelio y se dañe la colágena, que es lo verde, en este caso fue la adhesión o el poner más células de músculo liso entre la íntima y los depósitos. Y esto es estabilización de la placa. Entonces, siempre que nos dicen la placa está más estable, en parte se pueden referir a que tenemos más células de músculo liso entre la íntima y los depósitos de lípidos en esta placa que está más estable a una placa menos estable. Esta placa menos estable tiene o está más cerca su íntima, la íntima de la arteria, con los depósitos de lípidos. Entonces, en este caso, la estabilización de la placa, cuando ponemos más células de músculo liso, va a ser porque tenemos o hacemos más distancia entre los depósitos de lípidos y la íntima. La placa más estable, una placa más estable es, o digamos, mientras más células de músculo liso hay entre la íntima y los depósitos de lípidos, más estable es la placa. O sea, si se llega a romper la placa es más difícil que se vaya a dañar la colágena y el endotelio y finalmente terminamos en un trombo. Entonces, así fue como definimos estabilización. Lo vuelvo a decir, en este caso, estabilización de la placa de ateroma va a ser mientras más células de músculo liso, entonces lo voy a poner rápidamente, mientras más células de músculo liso estén entre la íntima y los depósitos de lípidos, aquí mientras más células de músculo liso hayan entre los depósitos de lípidos y la íntima, como hay más distancia, es más difícil, voy a ponerlo así, es más difícil que si se rompe la placa, se dañe el endotelio y la colágena, Si se rompe la placa aquí, es más difícil que se vaya a dañar la colágena y el endotelio. Y así fue como definimos estabilización.
Entonces, mientras más células de músculo liso tengamos entre la íntima y los depósitos de lípidos, es más difícil que si se rompe la placa se dañe la colágena y el endotelio. Eso quiere decir que mientras más células de músculo liso tenemos, más estable es la placa, más estable es la placa de ateroma. Nos vemos en el siguiente video con el otro proceso de estabilización de la placa de ateroma.